Muy buenas noches, distinguidos y distinguidas miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muchas gracias por esta gran oportunidad de venir a compartir con ustedes nuestras propuestas, algunas de nuestras propuestas en el tema de infraestructura. Como ya se ha dicho, me acompañan los dos candidatos a la vicepresidencia, don Jorge Patoni, que quisimos que este colegio tuviera un representante en la fórmula presidencial, doña Silvia Lara, también está doña Sandra Piz, que es candidata a diputada, en segundo lugar por San José. No es la primera vez que vengo a este auditorio y espero que no sea la última. En mi condición de alcalde me correspondió venir a muchos foros que se desarrollaron acá y a muchas mesas redondas, y hoy este es un tema que no sería exagerado decirles que me apasiona. El tema de la infraestructura me apasiona. Tengo que empezar por algo que casi es un lugar común, que es reiterar la incapacidad creciente del Estado costarricense para hacer obra pública. Ese se ha convertido en uno de los problemas más serios de este país. Hace algunos días participé en una mesa redonda en la Universidad Nacional y uno de los temas importantes era hablar de la legitimidad del Estado. Y ciertamente el Estado costarricense ha venido perdiendo legitimidad en los últimos años. Y uno de los factores que han hecho que el Estado pierda legitimidad es su incapacidad para hacer obra pública. Eso ha golpeado mucho la credibilidad también del Estado y del gobierno. Nosotros en esta campaña política hemos hecho una propuesta que plantea 8 grandes prioridades y una de ellas tiene que ver con el tema de la infraestructura. Hay algunas otras prioridades que no son directamente infraestructura, pero tienen relación, como es el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene relación con infraestructura, mejorar la calidad de la educación pública, tiene relación con infraestructura, y tenemos una prioridad en el tema energético que tiene relación con infraestructura, y ahora en ese tema voy a decir algo. Son muchos los factores que han incidido en esa pérdida de capacidad del Estado de hacer obra pública. Pero voy a mencionar básicamente 4. Uno tiene que ver con la ausencia, prácticamente ausencia de planificación estratégica en infraestructura. Bueno, en otros campos, pero particularmente en infraestructura se hace sentir. Otro tiene que ver con todos los entrabamientos legales y burocráticos que cada vez son mayores. Otro tiene que ver con liderazgo, con carácter de quienes están al frente de las instituciones responsables de la obra pública. Y por supuesto hay factores de carácter financiero que lo he dejado de último porque no es el problema principal. Hay muchas obras financiadas, pero hemos sido incapaces de ejecutarlas y financiadas desde hace rato. Un día estuve con personeros del BID que me estaban poniendo en autos de todas las cosas que el BID tiene financiadas en Costa Rica y me decían que el promedio latinoamericano para ejecutar obras por medio del BID es 5 años y en Costa Rica es el doble, 10 años. Y me parece que todavía hay obras como la Ruta 27, que duramos 32 años haciendo la Ruta 27, y la carretera San Carlos, que ya lleva otro tanto. Yo, como alcalde de San José, desarrollé una vocación para hacer obra pública. Y hicimos mucha obra pública como parte de la renovación, del proyecto de renovación urbana de nuestra capital. Y yo quisiera imprimir, y tal vez es parte del contenido de lo que estoy
ahorita pautando en la televisión, imprimirle al próximo gobierno un sello en términos de construcción de obra pública. Es un gran reto que tenemos nosotros, cómo el Estado costarricense recupera la capacidad de hacer obra pública. Si nosotros pensamos lo que hicieron, como se ha dicho aquí, las anteriores generaciones a nosotros, hicieron cosas impresionantes en carreteras, en energía, en riego y en otras obras de infraestructura, pero en los últimos años, como lo puse hoy en el Facebook, nos hemos vuelto absolutamente inútiles. Y el símbolo de la inutilidad del Estado costarricense es la platina. La platina, en Panamá empezaron a hacer la ampliación del canal de Panamá después de que aquí se dañó la platina y lo van a terminar antes. Una obra como la ampliación del canal de Panamá, y nosotros no hemos podido reparar la platina. Y de verdad que esos son símbolos de esa inutilidad que nos llenan de vergüenza a los costarricenses. Yo quisiera decirles, sin un afán de adulación, que bueno, hoy me entregaron estos documentos, había tenido la oportunidad de verlos, y yo quiero felicitar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos porque creo que han hecho un aporte bastante serio sobre el tema y la problemática de la infraestructura, y han opinado y han hecho sugerencias y propuestas alrededor de 6 temas muy importantes. Han hablado del recurso hídrico, de obras portuarias, de vialidad, de recurso energético, de ordenamiento territorial y de aeropuertos. No me voy a referir a todas, algo voy a decir de algunas de ellas, por razones de tiempo, pero sí quiero decirles que es una propuesta seria. La primera pues la habían hecho hace 4 años y la segunda más recientemente, con este sugestivo nombre de Pensar en Costa Rica del 2025. Yo he dicho que a los gobernantes de los últimos años se les ha ido casi todas las energías apagando los incendios del presente, y ha habido falta de capacidad de ver hacia el futuro del país, como lo hicieron las anteriores generaciones, como lo hizo gente como Jorge Manuel Dengo, para poner una figura emblemática en términos de construcción, de infraestructura, de obra pública en este país. Quisiera empezar con algunas sugerencias de carácter general. Yo creo que, hablando de entrabamiento, me parece que es muy importante, y nosotros hemos venido sugiriendo 2 reformas legislativas. Una tiene que ver con la reforma a la ley de contratación administrativa, para que podamos tener procesos más fluidos de contratación, para que podamos acortar plazos en la contratación de obra pública. Y otra tiene que ver con la reforma a la ley de expropiaciones, que precisamente hoy se aprobó un dictamen unánime en la Asamblea Legislativa, en una de las comisiones, que ojalá lo apruebe el plenario, que busca facilitar y al Estado, a las instituciones autónomas, sobre todo el proceso de tomar posesión de los terrenos cuando son procesos de expropiación. Inclusive, vamos a ver si termina prosperando esta ley. Plantea que el Estado puede comprar un terreno en el valor que está declarado, ¿verdad? En el valor que está declarado, y puede depositar y tomar posesión. Después la persona tendrá posibilidad de alegar y estar en contra, pero bueno, eso ya vendrá después de que el Estado tome posesión del terreno. Esto ayudaría mucho a que la gente actualice los valores de sus propiedades. Y el otro tema, siempre recurrente cuando hablamos de trámites, es el tema de Setena. Necesitamos, sin afectar los rigores que deben existir en este país en materia de control ambiental, tenemos que ser más expedito ese control, y se debería desconcentrar Setena y poder tener inclusive hasta
oficinas regionales para poder agilizar los trámites que son siempre un cuello de botella. En obras viales, ustedes hacen un planteamiento absolutamente regresivo para nosotros. Ustedes proponen que el país debe tener un plan vial con un horizonte de 20 años. Y nosotros queremos recibir esa propuesta y creemos que ya hay los componentes de lo que podría ser parte de ese plan vial que se convierte en una política de Estado, como lo acaban de decir ahora en la Junta Directiva, y no en una política de gobierno. Están las propuestas que ustedes han hecho, muy buenas, muy sólidas. Está el plan de transportes que hizo EMOP en el 2010, me parece, 2011. Están propuestas que ha hecho la Asociación de Profesionales de Carreteras y Caminos de Costa Rica. Están propuestas de la Cámara de la Construcción y ahora Agenda Nacional ha hecho otra propuesta. De manera que propuestas nos sobran. Yo creo que de lo que se trata es de poder articular todas esas propuestas para plantear un plan vial para los próximos 20 años en este país. Y yo creo que es indispensable hacer una transformación del MOP, hacer una reingeniería del MOP. El MOP se ha convertido en un cascarón, prácticamente, en un cascarón. Y el MOP hay que intervenirlo. Evidentemente tendrá mucho que ver la decisión que se tome el presidente que resulte electo, espero ser yo, para escoger un buen o una buena ministra que tenga el liderazgo, el conocimiento, la experiencia para asumir uno de los retos más delicados que va a tener el próximo gobierno. Pero también creo en algunas reformas que están propuestas y básicamente me voy a referir a una. Yo creo que el MOP debe recuperar la rectoría y todo lo que tiene que ver con ejecución de obra nueva debe ser directamente responsabilidad del MOP. Y el CONAVI quedarse en conservación y mantenimiento vial. Me parece que es importante que el MOP recupere esa capacidad de llevar la rectoría, de llevar la voz cantante en lo que tiene que ver con obras nuevas. Y siento que para cada obra importante, el MOP del mismo financiamiento que existe debería integrar una unidad ejecutora, con personal altamente competente, que se contrata para que sea unidad ejecutora de cada uno de esos grandes proyectos que tiene el país. Algo muy bueno que ustedes señalan reiteradamente en la propuesta es la necesidad, por un lado, de delimitar las responsabilidades del gobierno central y de las municipalidades en cuanto a lo que es la red vial nacional y la red vial cantonal. Y yo pues agregaría también, que ustedes lo plantean, la necesidad de que el gobierno coordine y apoye más a los gobiernos locales para hacer mantenimiento de la red vial. Hay muchas municipalidades de este país que tienen capacidad de hacer carreteras y podrían, sin necesidad de modificar ninguna ley, recibir más recursos de la 8114 por parte del gobierno, y se puede aumentar la capacidad del Estado a través de las municipalidades de mantener y hacer nuevas obras de infraestructura vial. También creo que, dada la emergencia que tenemos en materia de infraestructura, el MOP debería apelar en los procesos de contratación a hacer contratación de diseño y construcción al mismo tiempo. Sabemos que es un poco más caro, sin embargo, hay urgencia. Normalmente lo que se hace es separar el diseño y entonces una licitación para el diseño, y en esa licitación se pierden 2 años, en el mejor de los casos. Y otra licitación para la construcción, y ahí viene otro periodo. Si podemos unificar el procedimiento, sobre todo ahora que tenemos las emergencias que tenemos, para que sea una licitación donde se incluye diseño y construcción, eso puede abreviar muchos de los plazos que actualmente se están utilizando. En cuanto al financiamiento, decía al principio que muchas obras tienen financiamiento.
Hay más de 2.000 millones de dólares dando vueltas en obras de infraestructura, sobre todo vial, fondos del BID, fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, fondos de fomento andino, y lo que no hemos tenido es capacidad de ejecución. Sin embargo, pensando en otros mecanismos de financiamiento, yo creo que hay que utilizar con más frecuencia el fideicomiso. Nosotros hemos sugerido concretamente el fideicomiso para la carretera San José-San Ramón, que podamos habilitar la reforma, que es muy sencilla, para que se puedan utilizar los fondos de pensión en los proyectos de construcción de obra pública, que se les dé garantías del Estado para que esos fondos se puedan utilizar en apalancar fideicomisos. Por supuesto está el empréstito, los recursos propios y la concesión, que ahora está satanizada después del conflicto que se dio con la carretera de San Ramón, pero bueno, es un mecanismo que el país no puede renunciar al mecanismo de la concesión de obra pública. Habrá que ver si podemos mejorar la ley de concesión de obra pública, pero ahí está, y eventualmente ahorita pues hay un proyecto grande que ahora me referiré a él. Yo quisiera decir que nosotros identificamos algunas prioridades en términos de obras viales. Primero que todo, consideramos que es urgente terminar 3 obras que están construyéndose en este momento. Una es la carretera de San Carlos, que tiene más de 35 años de estar en proyecto, la carretera de San Carlos, y esa carretera está en pleno proceso de construcción. Tiene una situación compleja con uno de los tramos, que es Sifón Naranjo, que no tiene ni diseño, ni todavía está claro el financiamiento. Eso va a ser un reto del próximo gobierno, terminar esa carretera de San Carlos. La otra que está en construcción, una obra muy importante, Chilamate Vuelta de Copper, que está en proceso de construcción, y eso va a permitirnos llegar a construir lo que hemos conocido como el Corredor Norte. Y la carretera de la ampliación Caña-Liberia, que se va a trazar la terminación, pero posiblemente a finales del año entrante se esté terminando esa ampliación Caña-Liberia. Bueno, esas 3 obras hay que terminar. Hay 2 obras estratégicas para el país, viales. Una es la Ruta 32, que ya está en la Asamblea Legislativa del proyecto, y creo que le corren buenos vientos para que se pueda aprobar el empréstito con el gobierno chino, que es la ampliación desde el cruce de Río Frío hasta Limón, en 4 vías, lo que ha sido un gran cuello de botella en todo lo que tiene que ver con prácticamente el 80% de nuestro comercio exterior pasa por esa carretera. Tiene el financiamiento, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, va a ser una obra que no tiene procesos de licitación, aunque entiendo que van a hacer algunas licitaciones con empresas nacionales. Pero me parece que esa obra es urgentísima para el país. Igual la carretera San José-San Ramón, que nosotros estamos a la espera de que este gobierno pueda finiquitar, hacer el finiquito de la concesión con la empresa brasileña UAS, para que pensemos en estas alternativas que hemos planteado, como es la alternativa del fideicomiso. Luego menciono rápidamente otras obras importantes. Prácticamente todas las que voy a mencionar de inmediato tienen financiamiento y son obras que yo espero que el próximo gobierno pueda hacer. Una es terminar el anillo de circunvalación. El proyecto de circunvalación norte está en proceso de licitación y creo que cerca de que lo adjudiquen. Las 4 rotondas que hacen falta, de hacerles pasos a desnivel en la periferia, en la circunvalación, que hay una adjudicada y 3, ahí está el MOP tratando de abreviar el proceso de contratación, haciendo ese procedimiento de diseño y construcción al mismo tiempo. El tramo de la Pozuelo a Jardines del Recuerdo, que es lo que más urge para Heredia, eso tiene financiamiento, está en proceso de licitación, que es una ampliación a 4 vías de ese tramo. La ampliación de la otra parte, la Interamericana Norte, que es Barranca Cañas, a 4
4 vías que debió haber sido, a mi juicio, el primer tramo en vez de ser Cañas Liberia, debió haber sido primero, de hecho, Barranca Cañas, porque sabemos que mucho del tránsito se desvía ahí en Limonal. Pero bueno, dichosamente ese tramo tiene financiamiento del préstamo BID. También está financiado una reconstrucción de Palmar Sur, Paso Canoas, que es como la continuación de la Costanera Sur, que llega hasta Palmar Sur. Esa carretera está financiada una rehabilitación. Hay un tramo muy importante en Upala, que es Birmania-Santa Cecilia, que son 21 kilómetros. Y ese proyecto, si lo unimos a Chilamate o el Tecople y a la ampliación de la Ruta 32, prácticamente nos van a conectar con una carretera asfaltada desde La Cruz hasta Limón. Y ahí tenemos un primer trazado de lo que siempre hemos querido, de tener un canal seco. Bueno, ese es un corredor norte que va a darle mucha dinámica económica y social a toda esa zona donde está ese eje importantísimo, que también esta carretera de Birmania a Santa Cecilia está con financiamiento. El próximo gobierno debe terminar el polémico proyecto de la trocha, de la ruta 1856. Ese proyecto, por razones de soberanía nacional, por razones económicas, sociales, el país no puede dejar botado esa inversión. Me dicen que para terminarla se requieren 32.000 millones de colones. Existe la mitad. Este gobierno tiene la mitad de lo que hace falta para terminar, no pensando en una carretera asfaltada, sino en lo que se pensó desde el principio, que es una trocha de lastre bien construida, con drenajes, con puentes bien hechos, y pienso que esa carretera hay que terminar en el próximo gobierno. Y también está financiada el mejoramiento de la carretera de San Ramón a Barranca. Eso básicamente tiene previsto hacer en varios tramos carril de ascenso, aunque ya el tráfico por esa carretera ha disminuido mucho, pero sigue teniendo mucho tránsito y están los recursos para hacer el mejoramiento de esa carretera San Ramón Barranca. Hay otros proyectos no financiados que considero importantes, y básicamente menciono 3 que tienen que ver con San José, que es la continuación de la carretera, la autopista de Cartago, aquí en Hacienda Vieja, hasta pegar con garantías sociales, y 2 proyectos que desde la Municipalidad de San José siempre hemos planteado. Yo quisiera tener la oportunidad de hacerlo. No están financiados, no tienen diseño. Uno es continuar la calle 42, que es la que pasa frente a León Cortés y el Gimnasio Nacional, continuarla. Uno sigue ahí hacia el sur y llega hasta una cerca. Si se construye un puente, esa calle 42 puede llegar a Tillo, inclusive hasta La Abuelita, y eso permitiría que mucho del tránsito que va para el sur no tenga que entrar al centro de San José, haciendo esa obra que no es tan compleja. Y la otra obra es extender lo que se ha llamado el corredor sur de la Sabana, esa calle que se hizo a 4 vías, poder unirla, que pasa ahí por la Anuar, poder unirla hasta Plaza Víquez, haciendo un conector de este a oeste. Esos son proyectos que nosotros desde la municipalidad sugerimos y yo quisiera retomar en un futuro gobierno, si los costarricenses me dan esa oportunidad. El tema de puentes, ya es todo un conflicto, ¿verdad? Por supuesto, hay más de 1.400 puentes en nuestra red vial y un altísimo porcentaje tienen problemas de mantenimiento, algunos muy serios. Según entiendo, el MOPE está por hacer un convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para todo lo que tiene que ver con mantenimiento de puentes. Yo creo que en todo caso se va a requerir una unidad altamente especializada en lo que es puentes. Ya pues, la Platina nos ha evidenciado toda la crisis que podemos tener alrededor de lo que es puentes, y ese es todo un tema en el fortalecimiento institucional que hay que hacer en el mundo.
Luego, en transporte público, también ustedes hacen un planteamiento en el que yo coincido plenamente. Es uno de los temas que yo, a pesar de que no es competencia municipal, lo trabajé muchísimo desde la posición de alcalde. Siempre quise construir un tranvía en San José, y yo quiero decir que para lograr mejorar la movilidad urbana, la movilidad en el área metropolitana, es mucho más importante lo que podamos hacer en transporte público que lo que podamos hacer en ampliación de la red vial. De todas maneras, son pocas las posibilidades que tenemos de ampliar la red vial en el área metropolitana, no son muchas. Pero si queremos realmente mejorar la movilidad en el área metropolitana, hay que hacer más eficiente el transporte público. Hasta hace unos años, a San José entran como 1.100.000 personas al día. Olman tiene más actualizados esos datos, pero hace poco, no sé, el 65% lo hacen en transporte público. Ha bajado un poco eso, pero digamos que el 65% lo hacen en transporte público y el 35% lo hace en vehículos particulares. Pero el 35% que entran en vehículos particulares ocupan el 70% del espacio vial. Y entonces uno escucha con mucha frecuencia a la gente decir: hay que sacar los buses de San José. No, hay que sacar los carros particulares y privilegiar el transporte público, que es el que moviliza a la mayor parte de la gente en nuestras ciudades. Y bueno, ustedes aquí hacen una propuesta que también ha sido muy coincidente con la municipalidad, de pasar ustedes hablan de una estructura vial de estrella, nosotros hablamos de una estructura radial en el transporte público y en la red vial de la ciudad capital, a generar grandes conectores, ¿verdad?, tanto viales como el transporte público. Aquí, ahora, dichosamente, nosotros desde hace más de 15 años hemos estado proponiendo la construcción de un tranvía en la ciudad de San José. Ya se ha terminado hace 6 meses, casi un año, el segundo estudio de factibilidad para construir un tranvía, un estudio que hizo una constructora francesa. Y habían algunas diferencias con lo que Incofer proponía y lo que estaba proponiendo la municipalidad de San José. Dichosamente, hoy día ya se ha logrado integrar en un solo proyecto el proyecto de Incofer y el proyecto que la municipalidad de San José estaba propiciando. Un proyecto que busca modernizar los trenes que actualmente están funcionando con tecnologías eléctricas, Heredia a San José, Cartago a San José, ampliar a la Abuela San José y incluir dentro de esa propuesta un tranvía que uniría ya no Pavas, como lo habíamos propuesto nosotros, sino la Sabana con el Atlántico, con la estación del Atlántico. Ese es un proyecto que tengo entendido que los primeros días del mes de diciembre va a ser enviado a la Asamblea Legislativa, que es un empréstito de aproximadamente $500 millones para modernizar todo el sistema de trenes y tranvía del área metropolitana de San José, y creo que es uno de los pasos más importantes que puede dar el país para mejorar la movilidad en la ciudad y para aspirar a ser carbono neutrales, no sé si en el 2021, pero si no cambiamos el transporte público no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ser un país carbono neutral algún día. Creo que en términos de transporte público este colegio ha favorecido, al igual que la Municipalidad de San José, el proyecto de sectorización del transporte público y las intersectoriales, que ahora se pusieron a funcionar por la emergencia que tuvimos ahí en Atillo. Bueno, qué dicha que esa emergencia nos obligó a poner a funcionar las intersectoriales, porque sabemos que alrededor de un 20% de la gente que llega al centro de San José llega a hacer un transbordo. Es gente que viene de Desamparados y van para Guadalupe, tienen que ir al centro de San José a hacer un transbordo. O de Atillo, van para La Uruca, tienen que ir al centro de San José a hacer un transbordo. Y nos parece que este proyecto de sectorización del transporte público, de las rutas de transporte público y de intersectoriales, pues viene a ser mucho más lógico
poco más eficiente operativamente el transporte público que actualmente opera en la ciudad. Quisiera hablar rápidamente de energía. Este es uno de los temas también más apremiantes, porque el costo de la electricidad en los últimos años, que se ha duplicado como en los últimos 4 o 5 años, primero ha tenido un efecto social muy negativo, porque miles de familias de costarricenses están invirtiendo cada vez una parte mayor de su salario en pagar el recibo eléctrico, pero también está afectando seriamente la competitividad de muchas actividades productivas. Y ya hemos visto en el periódico noticias que no nos alegran de ver empresas que están moviendo operaciones a otros países cercanos por el costo de la electricidad. Y entonces el reto nuestro es ver cómo logramos aumentar la producción de energías limpias. Nosotros hicimos un foro de energías limpias, ustedes van a hacer uno la próxima semana, o energías menos contaminantes a más bajo costo. Porque no es solo producir energías limpias, es producir energías limpias a bajo costo. Todos coincidimos en que hay que diversificar la matriz energética del país. Sin embargo, los nuevos proyectos energéticos son proyectos complejos y no son proyectos que estén para entrar en operación ni dentro de un año ni dentro de 2. Uno de los más cercanos que va a ayudar muchísimo va a ser Reventazón, que entrará en operación en el 2016. Pero la vía más rápida que nosotros podemos tener para eliminar presión sobre los costos de las tarifas eléctricas es replantear los modelos de financiamiento que tiene el ICE. El ICE ha financiado proyectos con fideicomisos, con contratos de arrendamientos, con tasas de interés muy altas y con periodos muy cortos. Y eso ha encarecido sensiblemente el costo de la electricidad. Y cuando estamos hablando de variar, modificar estos modelos de financiamiento del ICE, no es para los proyectos que vienen, es también para algunos que ya existen. Y en eso la Compañía Nacional de Fuerza y Luz acaba de tener una experiencia muy exitosa con el proyecto eólico de aquí de Santana, que ha hecho un replanteamiento financiero de ese proyecto y ha bajado en un porcentaje importante el costo de la generación en ese proyecto eólico de Santana. Por supuesto que también tenemos que hablar de que el ICE tiene que mejorar en eficiencia. El ICE no es lo eficiente que era hace algunos años y tenemos que ver cómo logramos mejorar la eficiencia del ICE y en general de todos los actores que están participando en el mercado eléctrico, si queremos reducir las tarifas. Hablando de energía, nosotros consideramos que es muy importante que en este país el MINAE pueda tener la capacidad institucional para asumir la rectoría en política energética, que no es el ICE el que tiene esa rectoría, es MINAE el que la tiene, pero no tiene capacidad de asumirla y de hacer planificación estratégica en política energética. Y creemos que es importante que el MINAE debe asumir esa rectoría. Nosotros estamos de acuerdo en que el país debe flexibilizar los mecanismos para la participación del sector privado en generación eléctrica y creemos que deben aumentarse los topes que actualmente existen y que deben aumentarse el tamaño de los proyectos. Sin embargo, lo digo categóricamente también, creemos que el ICE debe seguir siendo el actor principal en el mercado eléctrico de este país. Eso creo que es importante.
porque es un tema polémico, ¿verdad? Cuando hablamos de diversificar la matriz energética del país, tenemos muchas posibilidades. Bueno, los proyectos eólicos que están avanzando, los proyectos geotérmicos que inclusive se ha creado me parece que una confusión en el sentido de que mucha gente ha creído de que para seguir avanzando en proyectos geotérmicos tenemos que aprobar la ley que le autoriza al ICE a hacer proyectos geotérmicos en parques nacionales. Y en realidad el ICE todavía tiene como 235 megas que puede explotar fuera del Parque Rincón de la Villa. Y ahorita tiene financiamiento dichosamente bastante bueno, casi donación en una buena parte de un fondo japonés para desarrollar 3 proyectos geotérmicos ahí cerca del Parque Rincón de la Villa. Los proyectos solares que son proyectos alternativos. Dichosamente la tecnología ha venido avanzando y las celdas fotovoltaicas han empezado a bajar de precio y eso permite que el país pueda explorar proyectos solares. Hay un proyecto interesante que está considerando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en una alianza público-privada en Liberia, un proyecto de 100 megas solar. Sería maravilloso para este país que se pudiera desarrollar. Hay que pensar en el tema de biocombustibles, que ustedes también lo plantean en estos documentos, ampliar la generación por biomasa, generación distribuida. Franklin Chan está haciendo investigaciones muy serias para utilizar hidrógeno como fuente alternativa de energía en Liberia, y bueno, eso es toda una posibilidad del futuro. Bueno, Jorge Fatoni me ha hablado también de la energía nuclear, que en algún momento hay que explorar, pero bueno, de lo que se trata es de ver cómo nosotros podemos diversificar nuestra matriz energética. Y hablando de diversificar la matriz energética, yo creo que el país tiene que pensar claramente en el uso del gas natural. Y yo me he declarado públicamente partidario de que nosotros autoricemos al ICE y al RECOPE en consorcio para que haga exploración de gas natural en este país. Traer gas natural para convertir nuestras plantas térmicas de gas natural, pues es un poco más barato, según me dicen, no mucho más. Sí es menos contaminante, tiene la ventaja de que está menos expuesto a las fluctuaciones de precios como lo está el petróleo, pero sí el país tiene que explorar la utilización de gas natural. Y yo creo que es uno de los pasos importantes que podríamos dar para que a mediano plazo podamos pensar en energía menos contaminante y más barata. Ustedes en el documento hablan también de las tecnologías eléctricas en el transporte público, de estimular el uso de vehículos eléctricos. Yo creo que eso son medidas que más estímulos fiscales, financieros, regulatorios, para que podamos ir aumentando la flota de vehículos eléctricos. Hablan de políticas de ahorro energético, que yo creo que también son importantes. Hay proyectos institucionales que está desarrollando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para cambiar los sistemas de iluminación a tecnologías LED, que sin duda alguna ahorran muchísima energía, y eso yo creo que pueden hacerlo también muchas empresas. Poder extender la certificación carbono neutral, que ya tienen 9 empresas en Costa Rica. Sin duda alguna eso pasa por ahorro energético, tener esa norma de carbono neutral. No voy a referirme a ustedes, hacen una amplia exposición sobre el mercado eléctrico regional y sobre la necesidad de mejorar a ARECEP, que yo coincido con lo que ustedes están planteando. Y de los otros puntos voy a ser muy rápido porque ya me extendí mucho. En el tema de aeropuertos, ustedes también proponen que el país debe hacer planificación de largo plazo. Yo creo que no tenemos una planificación de largo plazo.
Y en este momento hay un gran tema que el país tiene que resolver, que es el traslado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ese aeropuerto ya cada vez tiene más problemas para operar con lo que se llaman ahora aviones de cuerpo ancho, que son los nuevos modelos de aviones que están empezando a usarse en el mundo, y Costa Rica puede perder mucha competitividad con ese aeropuerto, y está el proyecto de trasladarlo a Orotina. Hay todo un estudio de factibilidad, pero yo creo que eso es para el 2020 o el 2022, pero hay una gran incertidumbre de cuándo es que vamos a dar ese paso. Yo creo que es importante resolver cuándo el país va a encaminarse a hacer el traslado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Yo estoy de acuerdo en el proyecto del Aeropuerto del Sur, que se ha planteado un aeropuerto internacional en OSA, que va a depender de los estudios de factibilidad que en este momento están en Setena, y estoy de acuerdo en que debe reubicarse el aeropuerto de Limón, que está Aviación Civil identificando propiedades para ver dónde puede reubicar ese aeropuerto, que está en una zona de alto riesgo, donde está actualmente ubicado. Y creo que es muy importante terminar de construir la terminal, valga la redundancia, la terminal de carga del aeropuerto Daniel Rubén. Ese aeropuerto ya está empezando a salir de ahí, por ejemplo, casi toda la tilapia que se exporta, una buena parte de lo que se exporta de caña, se produce en caña, está saliendo por el aeropuerto de Liberia, pero hay que terminar de construir esa terminal. Tengo opinión sobre otros temas importantes que ustedes han puesto en la agenda de este colegio: el tema de obras portuarias, ordenamiento territorial, que desde que yo fui el nombrado ejecutivo municipal de San José, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer el plan director de desarrollo urbano de la ciudad de San José, y hemos venido replanteando el modelo de ciudad, hemos venido desarrollando el programa de repoblamiento y regeneración urbana. Creemos que el modelo de ciudades, no de Ciudad de San José, el modelo de ciudades en este país debe cambiar, y quiero decirles que aceptamos plenamente tanto la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial como de la Oficina de Ordenamiento Territorial que ustedes están sugiriendo, dada el fraccionamiento de competencias que hay, que debe funcionar desde la Presidencia de la República como una opción que tiene toda una lógica. Y con eso termino. Muchas gracias.